Buenas tardes a todos y todas. Continuamos avanzando en este curso virtual de Derecho e Insolvencia. Corresponde ahora abordar a otro de los tópicos o temas de la unidad 1 que refiere a las clases de procesos concursales, es decir, a anticipar cuáles son los distintos procesos concursales que vamos a estudiar a lo largo del cursado de esta asignatura. Tal como también indicamos, avisoramos en nuestro video de presentación, entendemos que en el ordenamiento concursal argentino existen 4 tipos o especies de procesos concursales. Un proceso concursal liquidativo, que es la quiebra, y 3 procesos concursales de reestructuración. El proceso de reestructuración tradicional, el concurso preventivo, luego el acuerdo preventivo extrajudicial y un proceso concursal especial de reestructuración que no está arreglado en la Ley 24.522, sino en la Ley 25.284, que es el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas. Cuando hablamos de procesos concursales, siguiendo el profesor platense Saúl Ergeri, podemos decir que es el conjunto de normas sustanciales y procesales que organizan el desarrollo de la ejecución universal de los acreedores frente al deudor común. Estos procesos concursales procuran superar el estado de crisis en sentido amplio y procura, como dice Marcelo Gebhardt, devolver al seno de la comunidad económica de manera saneada al deudor que ha atravesado semejante crisis. En definitiva, los procesos concursales tienen como finalidad remover el presupuesto objetivo, remover el estado de cesación de pagos, porque este, como veremos en la unidad 2, y como bien dicen Francisco Jungenbach y Molina Sandoval, es un estado patrimonial que es permanente, pero no por ello perpetuo. Precisamente a través de los procesos concursales procuramos remover el presupuesto objetivo, superar el estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. En algunos casos lo superaremos a través de la liquidación, en la quiebra, y en otros casos a través de la reestructuración, como en el concurso preventivo. En lo que refiere a la quiebra, decíamos que es el proceso concursal liquidativo, es un proceso eminentemente liquidativo, es el más antiguo de los procesos concursales, como veíamos en un video anterior, y lo pueden ver en el material que hemos dejado de lectura obligatoria. En nuestra disciplina, que hoy conocemos como un derecho concursal, apareció en el medioevo italiano como un derecho de quiebra. Era el único proceso concursal, pensado como un mecanismo dirigido a la tutela del crédito. Podemos decir que la quiebra es un instituto que mira más a los acreedores, es un instituto pensado para los acreedores que tiende a liquidar de manera ordenada el patrimonio del deudor insolvente a fin de obtener un producido que se ha de repartir entre los acreedores conforme al orden de prioridades concursales. En teoría es un instituto que piensa a los acreedores y tiende a liquidar ordenadamente el patrimonio del deudor insolvente para obtener un producido que se reparte entre los acreedores conforme al orden de prioridades concursales. Vamos a ver también en esta unidad, y es una significación que vamos a ver a lo largo de toda la materia, que estos procesos concursales se caracterizan por la escasez. Lamentablemente, en la mayoría de las quiebras, como dice Héctor Chomer, los acreedores cobran migajas pagaderos en tiempos bíblicos. Sin lugar a dudas que esto lleva a un descrédito del sistema de justicia. Es decir, generalmente en los procesos concursales se ve la nota tipificante es la escasez, el producido es escaso y no alcanza a cubrir la totalidad de los créditos de los acreedores concurrentes. La quiebra, proceso eminentemente liquidativo que vamos a ver a partir de la unidad 3, podemos llegar por distintas vías. En lo que Roullón habla de procedimientos para la declaración de la quiebra. No hay una quiebra de oficio en nuestro país, pero se puede llegar de distintos caminos. Puede ser una quiebra directa o autónoma, que no ha sido precedida por otro proceso concursal, o dependiente o derivada, que por el contrario sí ha sido precedida de otro proceso concursal. La quiebra directa o autónoma puede ser directa voluntaria, pedida del propio deudor, o directa necesaria, a pedido de acreedor. Por el contrario, las quiebras dependientes o derivadas que han sido precedidas de otro proceso concursal, vamos a encontrar la quiebra indirecta, que son las que derivan de un concurso preventivo que ha fracasado, son, como dice Mario Holland, las que derivan de una contingencia que ha tenido lugar en el concurso preventivo que le ha servido antecedente. Por ejemplo, el deudor tiene que hacer pública en el expediente la propuesta de acuerdo preventivo 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Si no lo hace, la consecuencia que establece la ley es la declaración de quiebra. ¿Qué tipo de quiebra? Quiebra indirecta. También veremos la extensión de quiebra como un mecanismo de recomposición patrimonial, y es también
una declaración de quiebra derivada, porque hay una quiebra principal que, al darse alguno de los casos legalmente tipificados como casos de extensión, propaga o extiende sus efectos a otro sujeto a que se le declara la quiebra refleja o por extensión. Como dice Rivera, la extensión de quiebra consiste en la declaración en estado de quiebra de otro sujeto jurídicamente distinto del fallido, no deudor de las obligaciones de éste. Y también tenemos los otros procesos concursales. En la otra parte encontramos los procesos de reestructuración. Encontramos el concurso preventivo, que es un instituto, por el contrario, pensado para el deudor, que tiende a darle al deudor una chance, una alternativa, para que alcance un acuerdo con sus acreedores que le permita superar el estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. El concurso preventivo es mucho más reciente, su aparición en el tiempo, aparece a fines del siglo XIX, aparece una ley belga de 1883 y nosotros lo tenemos regulado en la ley argentina desde 1902, en la ley 4156. Aparece a fines del siglo XIX cuando empezamos a entender que no todo fallido es un defraudador, que había algunos casos de deudores de buena fe, los que los italianos denominaban deudor honesto y desventurado, en la cual había que darle una chance para superar el estado de cesación de pagos. Y aparece como mecanismo excepcional el concurso preventivo. Posteriormente, en el siglo XX, cuando hay una subjetivización del derecho mercantil, con la aparición de la empresa, como dice Farina, cuando la empresa se constituye o se erige en el centro de imputación y radiación del derecho mercantil contemporáneo, empezamos a advertir que la quiebra de una empresa no es lo mismo que la quiebra de un sujeto en el medio italiano, que se afecta a múltiples intereses, y a partir de allí se priorizó la reestructuración por sobre la liquidación. El otro procedimiento de reestructuración, el acuerdo preventivo extrajudicial, veremos al final del curso de la materia, está regulado en los artículos 69 a 76, es un mecanismo que tiende a dar mayor juego al contrato o a la autonomía de la voluntad en la solución de las crisis patrimoniales. Responde a las modernas tendencias del derecho concursal que tienden a reducir la intervención del Estado o del juez en la reestructuración. Responde a algunas tendencias impulsadas principalmente por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que hablan de una desregulación concursal, como llaman Gustavo Américo Esparza o José Antonio Iglesias. Instituto que nosotros lo tenemos en nuestra ley concursal reglado desde 1983 con la ley 22.917, que los incorporó bajo la nomenclatura o denominación de acuerdos preconcursales. Y finalmente, el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas, regulado no ya en la ley 24.522, sino en la ley 25.284, una ley que llama Fideicomiso de Administración Entidades Deportivas en Dificultades Económicas. En realidad, no hay un fideicomiso, no hay una figura contractual, sino como tempranamente desde Mar del Plata, Gustavo Américo Esparza y Luis María Gámez señalaron, hay un fideicomiso a palos. Por demás que la ley habla de fideicomiso, no hay un contrato, sino que hay un proceso concursal. Es un proceso concursal especial para atender a la insolvencia de entidades deportivas. Vamos a ver, cuando estudiemos esta figura, que diversas normas contenidas en esta ley 2584 regula institutos típicamente concursales, como el artículo 3 infine, que regula el fuero de atracción, el artículo 17, que regula el pronto pago, el artículo 6, que establece la ratificación para aquellos casos en los cuales al salvataje se llega a presidir un concurso preventivo, con un procedimiento similar a la ratificación del concurso preventivo, el artículo 6 de la ley de concurso. En definitiva, esto tiene que ver con algo que vamos a ver en la unidad 2, con el presupuesto subjetivo y las tendencias actuales en materia concursal. Hoy un tema de debate concursal, un tema de agenda concursal, es la necesidad de particularizar las soluciones concursales atendiendo a las características del presupuesto subjetivo. Y en esto fue importante la ley 25.284. Fue la primera que diseñó una solución concursal especial, a medida en este caso para atender la insolvencia de las entidades deportivas. Es decir, en el año 2000, cuando se sanciona la ley 25.284, nos dimos cuenta que no podíamos aplicar a una entidad deportiva las mismas soluciones concursales que a otro sujeto concursal. No podíamos aplicar la quiebra porque implicaba la liquidación del patrimonio y la extensión de la persona jurídica. Entonces se armó este procedimiento, se diseñó este proceso concursal especial para atender a la insolvencia de entidades deportivas. Como decíamos, responde a las modernas tendencias que mencionaremos, estudiaremos en la unidad 2 cuando veamos los cambios actuales, las transformaciones que se están produciendo en el presupuesto subjetivo. Es decir, hoy, en definitiva, hay, como dice Rivera, una crisis de la unidad de soluciones, como dice Chomer, una crisis de la unidad de proceso. Es decir, se tiende a diseñar soluciones concursales a
medidas, como dicen Barreiro, Lorente y Trufac, dijeron allá en el año 2006, se ha pasado del traje a confección, del traje a medida. Hoy, como dice Luis Cazorla González Oñada, la tendencia actual es diseñar trajes a medida. Y eso fue importante esta ley 25/84. No es un fideicomiso, sino es un proceso concursal especial. En conclusión, en nuestra legislación y en nuestra asignatura estudiaremos 4 procesos: el liquidativo, la quiebra y 3 procesos de reestructuración: concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial y el proceso concursal de salvataje a entidades deportivas. Nada más, muchas gracias.